Bien, vamos al Congreso porque por 64 votos en contra y 55 votos a favor, la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial al proyecto de salario mínimo. Nos informa a esta hora Fidel Oyarzo. Fidel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nicolás. ¿Cuál es el resultado de esta jornada y qué es lo que le interesa a la opinión pública en este instante? No hay reajuste para el sector público. Repito, no hay reajuste para el sector público. Vamos a ver las imágenes de una jornada que ha sido bastante intensa porque se votó primero en la mañana en la sala plenaria de la Cámara el veto que incorporó esta mañana muy temprano el Ejecutivo, donde se planteaba que el reajuste iba, porque ya no va a ser de 376.000 a 386.000 pesos de aquí a marzo. En marzo, que se subió 1.000 pesos porque era de 300.000 pesos, se subió a 301.000 pesos, y lo que se llama la plurianualidad, es decir, que dure más de un año. Este periodo se acortó, lo planteado por el Ejecutivo en este veto, desde marzo del año 2021 a diciembre del año 2020. Finalmente, ese veto fue rechazado por la oposición, que es mayoría en la Cámara de Diputados. Y a continuación, minutos después, se sometió a votación una cosa que se llama, desde el punto de vista legislativo, la insistencia. Para aprobar una insistencia se requieren los 2/3 de la Cámara. Y aquí ocurrió la misma votación, pero al revés. Es decir, votaron 64 votos a favor, 54 en contra, una abstención. Resultado de toda esta discusión de los últimos días es que no hay reajuste para el sector público, no hay plurianualidad. Entonces, vamos a ver a continuación las reacciones de los parlamentarios. Lamentamos mucho la posición que tiene la nueva mayoría de negarle un reajuste el más alto de los últimos 18 años desde el año 2000, que fue el del presidente Lagos. Lamentamos mucho que no hayan accedido a mejorar el reajuste a 25.000 pesos, que hayan accedido a mejorar un incremento garantizado de un 2,5% sobre el IPC. Lamentamos que haya prevalecido condiciones políticas y no el bien de la gente, el bien de las personas que ganan el salario mínimo. ¿Cómo cree que los trabajadores, los cientos de miles de trabajadores que se quedaron sin reajuste, van a leer esto? Pésimo, pues, Fidel. Sí, en eso yo no me equivoco. O sea, la mirada que tienen los trabajadores hoy día de su clase política, y esto no tiene que ver con que uno sea de gobierno o oposición, es mala. Hoy día contribuimos, le pusimos un grano de arena más a esa mala imagen que tiene la opinión pública respecto a sus parlamentarios. Yo espero que eso pueda cambiar, y la contribución que podemos hacer todos, partiendo por la oposición, que tiene mayoría en el Parlamento, que hoy día rechazó el reajuste a los trabajadores chilenos, es sentarse a conversar y reitero, con una cuestión que hoy día no puede pasar desapercibida. Es el mejor reajuste en los últimos 12 años en nuestro país, y el anterior mejor también había sido el del anterior gobierno del presidente Sebastián Piñera. Gobiernos que crecen, gobiernos que tienen la capacidad de generar empleo más y mejores condiciones económicas también, son capaces de entregar mejores reajustes, y eso es lo que ha hecho el presidente Piñera en esta pasada. Lo que nos hemos asombrado es que los diputados de la Unión Demócrata Independiente, los diputados de Renovación Nacional, los diputados de la derecha liberal, escúcheme bien, de Bópoli, acaban de rechazar el reajuste a los trabajadores chilenos, los dejaron sin reajuste. Acá está la votación, esa es la realidad. Ellos tenían simplemente que aprobar para que hubiese validado lo que había acordado la Comisión Mixta. Yo quiero, a favor, por supuesto, de lo que acordó a favor de lo que acordó la Comisión Mixta, que fue la propuesta que salió del Congreso. Y yo quiero además hacerle una exigencia al presidente Sebastián Piñera. En este proyecto de ley se aprobó la idea de legislar. Él puede el día de mañana enviar un nuevo proyecto de ley de reajuste al salario mínimo, que tenga la sensibilidad social, que se preocupe el presidente Sebastián Piñera de los trabajadores más pobres de este país, que envíe un nuevo proyecto de ley de reajuste al salario mínimo. Y solo le doy un consejo para ser cauteloso con el presidente y no faltarle el respeto a un consejo. Trate de respetar lo que decía el Parlamento una vez que envíe el proyecto de ley, porque esto no es la gerencia de una empresa, esto es la democracia. Nosotros ayer aprobamos el reajuste del salario mínimo de los trabajadores. Hoy día hemos vuelto a apoyar el reajuste del salario mínimo de los trabajadores. Ayer rechazamos la plurianualidad y hoy día hemos vuelto a rechazar la plurianualidad. Y mira, es muy importante, la plurianualidad es el interés de cualquier gerente de empresa de que sus trabajadores no negocien por 3 años. Este país no es una empresa, presidente Sebastián Piñera. La insistencia del veto es la insistencia que haría un gerente de empresa, pero no un presidente de la República. El presidente de la República tiene la obligación de escuchar a los trabajadores, y los trabajadores se expresan solo cuando tienen posibilidad de negociar.
Y lo que este gobierno ha querido hacer con el veto es quitarle a los trabajadores de Chile la posibilidad de negociar. Pero hubo una nueva oportunidad posterior al rechazo de ese veto para que los diputados y diputadas oficialistas pudieran aprobar el salario mínimo. Lamentablemente acá está la votación. 55 parlamentarios y parlamentarias. ¿Qué excusas podrán dar tanto ellos como el gobierno a las más de 900 familias que dependen hoy día de que 10 lucas más, de que 24 lucas más pudieran ser significativas, pero hoy día ellos lo que van a tener como resultado es que van a tener cero reajuste? Por eso es que hoy día, desde el Frente Amplio, nosotros le exigimos, no le pedimos, le exigimos al gobierno que el día de mañana ingrese un proyecto de salario mínimo, al menos igualando las condiciones de lo que ambas cámaras ya acordaron. Bueno, hasta ahí los planteamientos de lo ocurrido en esta jornada. Corrijo mis palabras iniciales, Nicolás. Estamos hablando del salario mínimo. Eso es lo que no va a ocurrir. Ahora, obviamente, el gobierno, los representantes del Ejecutivo, el ministro Monk y el ministro Blumen, lamentaron profundamente lo sucedido por estimar que nunca fue posible llegar a un acuerdo con lo que se llama ahora la oposición. Escuchemos. Y este rechazo a los únicos que perjudica son a los trabajadores que lo esperaban con ansias. Yo quiero en esto ser enfático. Nosotros agotamos todas las instancias de diálogo, en las comisiones de la Cámara de Diputados, en las comisiones del Senado, en la sala. Estuvimos abiertos a modificaciones una y otra vez a las distintas propuestas. Ustedes saben perfectamente, el país sabe cómo ingresó el proyecto y lo que hoy día se votó. Este reajuste, como hoy día se votó y como hoy día lo rechazó la nueva mayoría, es el reajuste, y los números no mienten, más alto de los últimos 10 años. Y es difícil explicarle a los trabajadores de Chile, a los que ganan menos plata, por qué, por motivos políticos, se rechaza el reajuste más alto de los últimos 10 años sin ninguna explicación. Dado el alto nivel de conflictividad que se ha generado con esta situación y que incluso se cuestiona el apoyo a la reforma tributaria, ¿cuál es el mea culpa que hace el gobierno, ministro? Mire, porque al final ha terminado en que no hay reajuste. Yo creo que usted, Fidel, le da en el clavo a un punto. La oposición demuestra la poca convicción de diálogo al señalar que va a rechazar la idea de legislar de la reforma tributaria. ¿Pero aquí no se siente responsable el gobierno respecto al clima que se generó con esta discusión? Sí, el clima es de responsabilidad de todos, pero el gobierno en cada una de las instancias del debate legislativo del salario mínimo mejoró su propuesta, fue incrementando los montos, fue reduciendo el plazo de la plurianualidad, buscó siempre llegar a un acuerdo. De hecho, hubo un acuerdo en la Cámara que se refrendó en 2 ocasiones y que finalmente no se pudo traducir en la aprobación del proyecto. Por lo tanto, el gobierno siempre va a tener ánimo de diálogo, ánimo de buscar acuerdos, y nosotros esperamos que la oposición también tenga ese mismo ánimo. Bueno, ¿cómo se arregla esta situación, Nicolás? Tanto el ministro Monkever como el ministro Blumel no descartaron la posibilidad y están evaluando que el Poder Ejecutivo envíe un nuevo proyecto de reajuste del salario mínimo dentro del próximo tiempo sin precisar fecha. Pero lo que ha ocurrido por hoy, hasta hoy, es que el país se ha quedado sin reajuste del salario mínimo. Ahora, aquí las culpas se echan unos u otros. Está la discusión que se viene encima de la reforma tributaria. Aquí lo que se comenta desde el punto de vista de la política es que, por una parte, la oposición le tomó el sabor a ser una oposición unida, principalmente en este caso. Y por el lado del oficialismo se han mantenido también las filas del oficialismo. Vamos a ver lo que pasa. Este es un gobierno, como lo hemos visto en los últimos meses, que no tiene mayoría en ambas cámaras, pero vamos a ver, porque lo importante es que el país avance y que se generen los acuerdos necesarios. Justamente, Fidel, plurianualidad es un tema que está muy difícil, no tanto el reajuste mismo. Obviamente hay algunos parlamentarios que han alegado que el monto es muy bajo, pero ¿en cuánto tiempo se va a definir una nueva negociación? Es justamente la piedra de tope, que termina con un hecho que, si no me equivoco, es casi inédito, porque desde 1990 que no se da este hecho de que no hay reajuste al salario mínimo. Puede cambiar, pero hasta el minuto no hay reajuste. Así es inédito, por lo menos yo no tengo en la memoria registro de una situación como esta de tan alta conflictividad. Aquí las discrepancias fueron enormes, principalmente respecto a este tema de la plurianualidad, concepto que significa que este reajuste rige por más de un año. Vamos a ver, el ambiente está muy caliente por ahora desde el punto de vista político. Yo creo que van a pasar algunos días para que el Poder Ejecutivo tome una decisión respecto a si envía próximamente un nuevo proyecto de reajuste del salario mínimo. Estaremos a la espera, pero lo que sí me queda claro, Nicolás, que va a haber repercusiones políticas. De todas maneras. Los analistas, los diarios del fin de semana, las páginas económicas, viene la discusión de la reforma tributaria. Esto yo creo que es un punto de inflexión
y vamos a ver lo que pasa con esta noticia en desarrollo. Así es. Fidel Oyarzo, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo, que estés bien. Listo. Vale, chao. Vale.